Continuamos con la entrevista de Original TV aquí como todos los domingos. Señores, y esto es una costumbre. Hoy contamos con la comparecencia, con la presencia de un gran amigo, el licenciado, doctor también, Antonio Siriaco. Es vicedecano de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Un gran economista con quien me gusta conversar estos temas económicos porque no solo yo me aprovecho y aprendo, sino que ustedes, amigos televidentes, porque es un economista que habla claro, muchas cosas. Buenas tardes. Buenas tardes, Darío. Siempre un placer estar contigo. No, el placer es mío. Bueno. El placer es mío porque... Es recíproco. Yo sé que usted es un hombre muy ocupado y más como está esto, que siempre que tiene que estar haciendo sus análisis así es. Por ahí a nivel privado, donde trabaja también. Claro. Pero que hablemos rápidamente este tiempecito que usted me dedica de la economía en República Dominicana. ¿Hacia dónde se dirige la economía en República Dominicana? ¿Cuál es la situación después de las primarias? Mira, la economía, Darío, vive un mal momento. Un mal momento porque siempre hay una relación entre la política y la economía. Entonces, este es un año preelectoral. Un año donde se celebraron por primera vez en la historia política en la República Dominicana electoral, se celebraron primarias abiertas. Eso es un episodio nuevo y donde se celebraron básicamente fueron en un partido, el partido más grande, en el partido que está en el poder, y donde verdaderamente lo que ocurrió fue una lucha entre quizás los dos importantes líderes de esa organización por la hegemonía de ese partido. Evidentemente que la situación postprimaria, por la situación que se ha creado, donde un sector, en este caso del doctor Leonel Fernández, alega que hubo una especie de fraude electoral, obviamente que ha generado tensiones en la economía. Y eso genera incertidumbre, eso impacta el proceso de inversiones en la República Dominicana, eso impacta las actividades de negocio en la República Dominicana. El inversionista que quiere o que quería hacer una inversión en la República Dominicana sencillamente se pone en un compás de espera. Y todo eso está ocurriendo en la economía dominicana. Pero además, eso está afectando un mercado tan importante, tan volátil, donde la incertidumbre en muchos casos afecta, que es el mercado cambiario. El tipo de cambio durante los últimos meses ha venido depreciándose a una tasa muy acelerada, incluso más allá de las proyecciones que ha hecho el Banco Central. Mensualmente el tipo de cambio se desprecia alrededor de casi 0.45. ¿Qué significa eso? Que si uno proyecta cuál sería el tipo de cambio si el Banco Central no interviene, estaríamos terminando este año un tipo de cambio al 54 por 1. Bueno, pero que está casi al 54 ya. Hoy sí, se están haciendo, oficialmente tú encuentras que la tasa oficialmente está al 52.25, en algunos casos 52.30, 35. Sin embargo, hoy se están haciendo y se hacen transacciones, dependiendo del monto, que sobrepasan el 54 por 1. Y fíjate lo siguiente, el presupuesto del año 2020 se formuló con un tipo de cambio promedio del 53.50 y que al final del 2020, en diciembre, el tipo de cambio se pronostica, según el presupuesto, estaría en 55 por 1. Pero va tan rápido. ¿Se le va a adelantar? Claro, va tan rápido que se va a adelantar el tipo de cambio. Oye bien, este año podría llegar, si la cosa sigue así, podría llegar hasta el 55. Entonces, la situación que se ha generado post primaria es sumamente difícil. A eso hay que incorporar que el próximo año, al margen de cómo termine este desenlace, el próximo año se van a celebrar 2 procesos eleccionarios. En el caso, por ejemplo, en el mes de febrero, unas elecciones de carácter municipal y en el mes de mayo, elecciones presidenciales y congresuales, con la posibilidad, una altísima posibilidad, que ya las encuestas los marcan, de una segunda vuelta. Por lo tanto, el próximo año también va a ser un año de tensiones y todo va a depender de cómo se concluya este año y cómo se hagan los arreglos, que no se vislumbra un arreglo que sea
conveniente para ambas partes. Es decir, que yo creo que el elemento político verdaderamente está afectando la economía. Mira, hay un dato importantísimo que preocupa muchísimo al Banco Central. Es que la economía este año posiblemente termine creciendo por debajo del 5%. Va a bajar el crecimiento, ¿no? Claro. Va a ser menor ahora. ¿Y qué significa eso? Mira, el año pasado la economía tuvo un crecimiento espectacular de un 7%. Y luego entonces el banco proyectó un crecimiento entre 5.1 y 5.5. Es un crecimiento que está dentro del potencial. ¿Qué significa cuando se dice que la economía va a crecer a su nivel de crecimiento potencial? Que es aquel nivel de crecimiento que verdaderamente absorbe toda la mano de obra que entra al mercado de trabajo todos los años. Por ejemplo, todos los años en promedio entran alrededor de 120,000 personas buscando trabajo. Si la economía crece dentro del potencial o por encima del potencial, esos 120,000 personas inmediatamente consiguen trabajo porque la economía está generando la capacidad. Sí. Pero si crece por debajo de allí, de ese porcentaje, entonces esas 120,000 personas que buscan empleo, no todos van a encontrar empleo. Por lo tanto, la tasa de desempleo se va a incrementar. Y ese es el problema. Entonces, fíjate que la situación de desaceleración y ralentización de la economía ha llegado a un punto que ha generado preocupación por parte del Banco Central, a pesar de que el Banco Central ha hecho todo lo que está dentro de sus posibilidades para que la economía se reactive. Fíjate, este año comenzó con una liberación de 29.200 millones del encaje legal para diferentes sectores. Luego, posteriormente, cuando vio que la economía, la gente no quería tomar prestado, dijo, bueno, pero vamos a añadir 5.500 millones adicionales solamente para el financiamiento de vivienda. Pero luego la economía seguía paralizada y disminuyó la tasa de política monetaria. Y volvió otra vez, disminuyó la tasa de política monetaria. Y luego flexibilizó los préstamos que dan las asociaciones de ahorros y préstamos. Para incentivar. Para incentivar. Y ahora, la última medida que ha tomado, ha dicho, mira, ahora todo el dinero que está ahí del encaje legal, ustedes lo pueden prestar a cualquiera. No importa si es al sector de las MIPYME, al sector del comercio, no, a cualquiera. Como una manera de flexibilizar aún más. ¿Y qué está ocurriendo? Que parece que la gente, porque la gente actúa de forma muy racional, la gente dice, bueno, me están llamando del banco, el banco me está ofreciendo 1 millón de pesos, o me está ofreciendo 2 millones de pesos, y la gente dice, ¿yo puedo hacer esa inversión ahora? Dice, no, porque como la economía está dentro de un proceso electoral o preelectoral, y eso genera incertidumbre, la gente dice, yo no sé qué va a ocurrir. ¿Y qué hacen muchos? Que gran parte de sus ahorros que están en pesos lo transforman en dólares. Y eso también hace que el tipo de cambio se incremente. Todo eso está ocurriendo en la economía dominicana. Es una situación que yo entiendo que preocupa. Pero hay otro elemento importante que está afectando la actividad económica y también la actividad del mercado cambiario. Ha habido prácticamente un desplome del sector de la actividad turística en la República Dominicana. El número de turistas provenientes de los Estados Unidos, que es donde viene el grueso de los turistas en la República Dominicana, ha caído prácticamente un 40%. O sea, verdaderamente... Una campaña muy negativa. Campaña negativa por la situación que se dio al principio de año con el pelotero David Ortiz. Todo eso fue aprovechado por la competencia del Caribe, pero también todo el proceso político, electoral, la incertidumbre también paraliza las inversiones que se puedan hacer allí. El presidente de la República recientemente se reunió con todo el sector hotelero. Todo eso es un signo precisamente de preocupación por parte del gobierno por el curso de la economía y básicamente por las actividades turísticas. Y eso llama muchísimo la atención, porque mira qué ocurre, Darío. El año pasado, la economía dominicana recibió alrededor de 30.000 millones de dólares por concepto de turismo, remesas, zonas francas, exportaciones de zonas francas y inversión extranjera. Posiblemente este año ese monto quizás
no sea superado o sea menor. Y eso significa que la cantidad de dólares que van al mercado cambiario, el flujo de dólares, la oferta de dólares, sea mucho menor ante una demanda que está ahí, que no ha cambiado, y eso hace que el tipo de cambio en la República Dominicana tienda a la depreciación. O sea, el peso dominicano pierde valor. Si a eso tú le sumas que el Banco Central ha intentado influir en el mercado, controlar el mercado a través de inyecciones, posiblemente. ¿Qué ha pasado, a propósito de inyecciones, qué ha pasado con esas dos inyecciones? Primero 100 millones y luego 50 millones, pero el dólar sigue su carrera alcista como quiera. Ha sido insuficiente. La gente tiene que saber que la demanda de dólares en esta economía, prácticamente de un día, se llevan más de 50 millones de dólares. ¿Y no habrá, Siriaco, algunos especuladores en el mercado que están también hay de todo, porque en esta situación generalmente hay ganancias de pescadores. Sí. Y entonces ahí tú encuentras que hay personas que tratan de especular, hay personas que tratan de convertir sus ahorros que están en pesos en dólares porque dicen, bueno, mi riqueza se disminuye. Y hay otros que necesariamente necesitan los dólares porque son empresarios y necesitan esos recursos para comprar materia prima. Pero hay que añadir lo siguiente, ese incremento en el tipo de cambio ha impactado el precio de los alimentos. Aquí hay, al margen de la sequía, porque hay un componente que depende mucho de la sequía, este año ha habido problemas precisamente de carácter climáticos, pero también hay un componente de que hay materias primas, por ejemplo, todas las importaciones de soya, las importaciones de maíz que se utilizan para alimentos en la producción porcina, en la producción avícola, todo eso son con productos importados. Claro, se compran en dólares. Y se compran en dólares. Sí. Entonces, cuando tú vas a comprar esos dólares y lo compra y tiene que buscar más pesos, eso significa que sube lo que ellos producen. Exactamente sus costos de producción, sí. Y entonces eso se traslada a precios mayores para el consumidor yo final. Por ejemplo soy un asiduo visitante a los supermercados. Claro. Yo por lo menos voy 4 veces o 5 veces al mes. Así es. Al supermercado porque voy una vez a la semana. Claro. Pero cada vez que yo veo... Y está monitoreando los precios. Exacto. Cada vez que yo veo que los precios que se consumen todos los días suben. Claro. O sea, hay supermercados que tienen un precio hoy y al día siguiente y a otro. los 2 días después ya tienen otro precio. O sea, ha subido. Es el caso, por ejemplo, de la carne de pollo, que es la carne más demandada. Claro. Eso sube todos los días. Claro, y no solamente, también los víveres. Sí, por los ejemplo, plátanos. Un plátano cuesta 30 pesos. Sí, bueno, es la libra que cuesta 30 pesos. Sí, pero un plátano cuesta una libra. Pero, por ejemplo, un guineo, que en mi casa se consumen muchos guineitos, ¿verdad? Igual que en otras casas, tú lo encuentras hasta 10 pesos. Sí. Y tú dices, ¿cómo es posible? O sea, un guineo 10 pesos mucho. Entonces, bueno, no es posible. Entonces, todo esto, en cierta manera, genera cierto nivel de distorsión en los precios de las canastas básicas. La canasta básica, durante los últimos meses, se ha incrementado casi un 2%. Sí, ha subido hasta la sal. Hasta la sal. Mira, ha subido las pastas alimenticias. Todo. Las conservas, las grasas comestibles. Claro, Oye, aceite, mantequilla, el café, eso se importa, chocolate. Todo eso se importa. Todo. Los espaguetis, las pastas alimenticias, todo eso que son parte de la dieta de los dominicanos, que eso es lo que el pobre dominicano come. Porque hay un componente de una harina de trigo que no se produce en la República Dominicana, se importa a las empresas que hacen las pastas, la semolina, semolina, todo eso se importa con dólares. Y entonces, ¿qué ocurre? Bueno, que los salarios están fijos. Eso significa que el poder de compra de los salarios de todos nosotros se disminuye porque a ti no te aumentan el salario todos los días. Los precios pueden cambiar, pero los niveles de salario no se incrementan así por así, se incrementan cada 2 años. Y entonces cada 3 años. Otra cosa que me preocupa, las importaciones. Aquí hasta las naranjas que están en las góndolas son importadas. Mira, hasta las naranjas. Sí. Eso es increíble. Sí, no. Bueno, aquí ha habido un problema con las naranjas, con una situación de las plagas. De plagas. Pero es como tú dices, hay una cantidad importante de productos agropecuarios. Pero el ajo y cebolla no cogen plagas. Tampoco el ajo y la cebolla son dominicanos. El ajo una parte se importa.
aquí no ha habido históricamente una producción suficiente de ajo. En los últimos años. Y eso genera también unas ganancias especulativas, en el sentido de que el ajo dominicano es sumamente caro, es quizá 2 y 3 veces más caro que el ajo importado. Entonces mucha gente consigue permiso de importación, trae ese ajo y se gana un dinero. De todas maneras, toda esta situación está generando muchas distorsiones en los mercados. Y yo creo que da la impresión que verdaderamente esa estabilidad en la macroeconomía que durante los últimos años se había, en cierta manera, mantenido, yo creo que se ha roto. Entonces la gente siente que no hay cierto nivel de control. Y yo pienso que eso también afecta mucho la credibilidad de las políticas del Banco Central en ese sentido. Por eso es que al margen de todo, que el esfuerzo que ellos han hecho, pero da la impresión que no están controlando determinado tipo. ¿Qué se recomienda en ese caso, licenciado? Yo lo que creo verdaderamente es que el banco tiene que tratar de seguir inyectando más recursos, porque hay algo que me preocupa. Por ejemplo, en estos momentos el Banco Central tiene alrededor de 7.600 millones de dólares en reservas. En realidad, quizás a las autoridades del Banco Central no le agrada mucho usar mucho las reservas, porque siempre es un golpe de efecto, ¿no? Cuando los agentes económicos ven que tú tienes muchos recursos disponibles, la gente dice, bueno, hay capacidad para intervenir, pero en la medida en que tú estás generalmente inyectando recursos y no resuelve la situación, entonces eso genera más incertidumbre. Entonces yo creo que de una forma u otra el Banco Central tiene que hacer una mayor inyección para ver en cierta manera si el mercado verdaderamente se calma, porque si no, claro, hay un componente que no lo controla, hay un componente que es un componente de carácter político, que yo creo que eso verdaderamente hasta que no se resuelva puede ser una fuente permanente de incertidumbre. Entonces, es el resentimiento de la economía. ¿Se ha resentido claro. la economía por eso? Claro. ¿Y hasta cuándo entonces la economía va a estar así? Yo lo que pienso es que también la clase política tiene que pensar que le está haciendo un daño a la economía. Y yo creo que debe llegar, y es lo suficientemente madura para ponerse de acuerdo y tratar de resolver esta situación lo más pronto posible. Porque de lo contrario, tú puedes utilizar todas las políticas económicas habidas y por haber, sin embargo, si no se le pone un freno o no se busca un acuerdo satisfactorio, yo creo que esta situación se puede ir de las manos. Hasta ahora, al margen de todo, ha habido cierto nivel de respeto, vamos a decir. Pero en los últimos días se han presentado una serie de comunicados, una serie de expresiones que yo creo que no son las más convenientes para buscar una solución a este impasse de carácter político. Y cada vez que se dan ese tipo de pronunciamientos, lo que hacen es que afectan más la economía de manera negativa, porque la gente dice, la situación se está agravando y yo creo que el desenlace no va a ser el mejor posible. Esa es la parte política. Pero ¿cuáles recomendaciones usted como experto en esto, usted haría a las autoridades monetarias entonces? No, yo creo que las autoridades monetarias están haciendo lo que tienen que hacer. Y es el único mecanismo que tiene el Banco Central ahora mismo. Porque no puede fortalecer, inyectar más recursos, buscar una mayor diálogo entre aquellos sectores que manejan el mercado de divisas. El Banco Central tiene un control sobre eso. Casi el 75% del flujo de divisas se hace en los mercados de banca múltiple, pero la situación es un tanto difícil. ¿Por qué? Porque otra medida que el banco podría hacer, pero es contraproducente en estos momentos, es, como siempre hace el banco, vender certificados de participación, pero no lo puede hacer,
Porque ante una situación de recesión, Sí. entonces si hace eso... Ahí lo es que estaría- catastrófico lo que Claro, sí. entonces lo que estaría es precisamente disminuyendo aún más el ritmo de crecimiento de la economía. Por lo tanto, el margen que tiene el Banco Central es muy limitado y sencillamente se debe concentrar en tratar de inyectar más recursos. Al ¿Obligaría mercado eso, licenciado, a que el próximo año el gobierno esté pensando en entonces una reforma tributaria Mira, para tapar hoyos, el déficit fiscal y todo? Yo creo que no es el momento para hacer reforma tributaria. Ni este año, No es el ni mejor momento el de la próximo economía. año. No. Porque mira qué pasa. Cuando la economía está en un proceso de desaceleración, de ralentización, tú no puedes sacarle recursos a la gente, ni sacarle recursos a las empresas. Porque una reforma Es muy tributaria peligroso, sí. es sumamente peligroso. Sí. Porque una reforma tributaria lo que está haciendo y lo que hará es que pondrá a pagar más a la gente y pondrá a pagar más a las empresas. Y entonces eso significa que tú le estás quitando capacidad de inversión a las empresas. Eso significa que tú le estás quitando capacidad de consumo a los ciudadanos. Y no es el mejor momento. El mejor momento para hacer una reforma o pacto fiscal es cuando la economía está en un proceso de crecimiento. Yo creo que el año pasado era quizás el año más ideal para hacer esa reforma. El que venga no es verdad que se va a meter en ese proceso, porque aumentar impuestos, generalmente eso genera mucho descontento. Pero tenemos un problema de evasión muy alto. Bueno, Evasión del ITEVIS, Sí, por sí. ejemplo, evasión del impuesto Claro. sobre la renta a nivel empresarial que Claro. no están tributando al Estado y obviamente ahí hay una brecha muy grande. claro, pero ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer ahí? Pero yo creo que lo que el gobierno está tratando, y creo que los que vengan harán lo mismo, tratar de mejorar la Las cobranzas. capacidad de cobrar, o sea, mejorar la eficiencia recaudatoria. Eso es un mecanismo. Otro mecanismo es ir tratando de disminuir las exenciones fiscales, como está ocurriendo, por ejemplo, en el presupuesto del año 2020, el porcentaje con respecto al PIB de las exenciones tributarias es alrededor del 4.7%. Este año era el 5.1%, el año anterior era el 6 y algo, es decir, que ha venido poco a poco desmontando las exenciones fiscales, como una forma precisamente de buscar y agenciarse más recursos, porque no puede hacer, o sea, no es el momento para hacer un pacto fiscal o hacer una reforma fiscal. Fíjate que el pacto eléctrico, lamentablemente, no se ha firmado. Y el pacto fiscal es muchísimo más complejo Más difícil. y más difícil que el Sí. pacto eléctrico. Entonces, todo eso generalmente hace que los gobiernos tengan mucho temor. El que venga también, no es verdad que va en un proceso de desaceleración de la economía, va a terminar generándose un descontento de la población. De manera que yo creo que eso para los próximos años, dependiendo del comportamiento de la economía dominicana, es que se va a tomar la decisión de hacer un pacto fiscal. Quizás es lo más, vamos a decir, lo más correcto, porque tenemos un problema serio de deuda pública. Y la solución de la deuda pública es sencillamente tú hacer un pacto fiscal donde exista un compromiso, no solamente de recaudar más, sino también de gastar mejor. Sí. Entonces todo eso... Y gastar menos. Y gastar menos, Sí, porque sí. ¿qué significa eso? El pacto fiscal no es solamente un compromiso del ciudadano o del empresario, también del Estado y de los que están detentando el gobierno. Eso significa también un sacrificio. Y todo parece indicar que no es el momento para que cada quien asuma ese tipo de sacrificio. El presupuesto del año 2020. Se habla que es muy alto, que es un presupuesto quizás exagerado. ¿Es cierto eso? Mira, el presupuesto del año 2020, en términos de crecimiento con respecto a este, es de alrededor de un 8%. Y no es mucho, un 8%. Es el crecimiento estimado nominal de la economía. Tú sabes que la economía generalmente viene creciendo
un 5% más un 3% de inflación. Sí, sí. Generalmente eso es lo que se le imputa. Ese es el Claro, el estimado. porcentaje, Sí. vamos a decir, normal, vegetativo. Y en eso básicamente el presupuesto del año 2020, un presupuesto de 997 mil millones de pesos, casi 1 billón. Es un presupuesto muy parecido a los presupuestos anteriores, presupuesto con déficit. Esos déficits significan mayor nivel de endeudamiento, Sí. lo cual está plasmado en el presupuesto. Estamos hablando de un déficit de alrededor del 2.2, un financiamiento de más de 4.000 millones de dólares, donde de esos 4.000 millones hay 2.000 millones en bonos globales, bonos soberanos, y 1.800 de bonos que hay que irlo pagando. y que hay que colocarlo y luego pagarlo. Y luego pagarlos. Y hay alrededor de 1.800 millones de dólares en bonos internos. Y ya la diferencia, lo que queda es para, básicamente, es un financiamiento de organismos multilaterales. Es decir, que ese es el problema. El Estado tiene poco margen de hacer políticas públicas porque le queda muy poco. Y entonces, mira, aquí se está gastando más en intereses de la deuda, que las inversiones que hace el gobierno. Oye bien. Más que las inversiones. Claro, claro. Es decir... Y esas tasas de retorno entonces, dura mucho. Entonces, bueno, lo que pasa es que cuando tú tomas prestado, sí, y entonces tú ese dinero lo utilizas para inversión, eso necesita un proceso de maduración. correcto. Por ejemplo, ¿cuántos años tenemos nosotros haciendo la presa de Monte Grande para el sur? Hace mucho. Hace mucho, desde Sí. cuando Leonel Fernández. Porque es un dinero que se utilizó Claro, para otros asuntos y claro. luego después otra vez para otros asuntos. Entonces, se supone que esa presa... Ya se están pagando los Claro, réditos de ese claro. dinero. Entonces, esa presa debió ahora estar hecha. Sí. Y produciendo. Y pagando. Y pagando. Sí. Entonces, estamos todavía que no sabemos cuándo eso va a concluir. Ese es el problema. Es fuerte. Es fuerte. Sí. Entonces, yo creo que es, o sea, cuando uno habla del endeudamiento, a eso que esos son los riesgos, básicamente. Y el presupuesto del 2020 no es un presupuesto diferente a los demás. Ya te había dicho, ahí ese presupuesto se hizo con un tipo de cambio del 53.50 a esa tasa de cambio. Que se va a adelantar. Y yo pienso que cuando lleguemos al 2020 ya el tipo de cambio no estará a esa tasa. Diciembre del 2020 va a estar casi al 60 el dólar al ritmo que va. Bueno. Señores, ha sido una conversación muy amena, muy completa. De verdad que nos hemos enriquecido de sus conocimientos. Y a ustedes, amigos televidentes, me parece que también a ustedes les haya servido de mucho para saber cómo anda la economía en República Dominicana en esta crisis post-primaria, ¿verdad? Que ha sido post-primaria porque todavía esto no se ha resuelto. Así es. Así que vamos a dar las gracias al gran amigo Antonio Siriaco, vicedecano de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, un gran economista y muy amigo de nosotros. Así es. Gracias a ti, Darío, Gracias por tu todo. invitación. A ustedes, amigos televidentes, el próximo domingo otra vez aquí. Nos vemos. Buen fin de semana.